9:53. Mañana es día para concientizar sobre el Parkinson, Día Mundial del Parkinson. Y está con nosotros el doctor Alejandro Manjarres. Doctor, qué gusto verte. Hola, buen día, un gusto. Está súper chavo, doctor, para ser neurocirujano. Sí. ¡Wow! 36 años, pero Wow, sí, estamos jóvenes. Y uno estudiando comunicación, se pasan. Caray, buen día, un saludo a su amable auditorio y bueno, estamos Gracias, aquí doctor, para platicar un poco del tema. Un honor platicar contigo, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es el Parkinson? Bien, el Parkinson es una de las enfermedades, nosotros tenemos como ejemplo las crónico-degenerativas, pero esta es neurodegenerativa, es una de las más frecuentes que existe a nivel mundial y se sitúa solo por debajo del Alzheimer como una de las enfermedades neurodegenerativas que condicionan más incapacidad a los pacientes. Wow. Y que desgraciadamente no tiene cura, solo tiene un control. ¿Sí? Es decir, se aboca a controlar los síntomas, los signos y obviamente sus tratamientos son multimodales. ¿Qué quiere decir o en qué consiste realmente la enfermedad de Parkinson? Consiste en una afectación de una parte que tenemos en el tallo cerebral, directamente en el mesencéfalo, que se llama sustancia negra. En esa sustancia negra tiene esta característica o esta pigmentación debido a la cantidad de neuronas que producen dopamina. Entonces, cuando tenemos la enfermedad de Parkinson, estas neuronas se ven dañadas y empieza un déficit en la producción de dopamina. Falta la dopamina. Falta la dopamina. Okay. Y esto transgrede totalmente el mecanismo de funcionamiento cerebral y el mecanismo de coordinación a distintos niveles, sobre todo en movimiento, que hace que el paciente poco a poco tenga distintos trastornos que incluso también llevan a trastornos neurocognitivos. Entonces, es el déficit directamente de la producción de esta sustancia. ¿Por eso se tiembla? Porque no hay la suficiente dopamina. Bien, el Parkinson tiene signos y síntomas que son motores y no motores. Okay. Los motores tenemos cuatro datos cardinales. ¿Cómo lo podemos identificar? Y que son básicos, el temblor, pero es un temblor directamente, es un temblor cuando estamos en reposo. ¿Qué quiere decir? Incluso el Vox Populi le llama obviamente en cuentamonedas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, pues obviamente el dedo índice, el dedo pulgar, se están moviendo continuamente como si estuviéramos contando un billete, una moneda. Lo hacen los pacientes en reposo. Esto se ve disminuido en el sueño y cuando el paciente está realizando alguna actividad. Otro dato cardinal es la bradicinesia, que son movimientos lentos. Y otro dato que también se presenta es la rigidez. El paciente tiende a estar con movimientos como robotizados. ¿Sí? Hay aumento en la tensión muscular. Hay otra característica también que son trastornos de la marcha e inestabilidad postural. Okay. Estos son los datos motores. Ahora vienen datos o el cuadro también está asociado a cuadro en relación a síntomas que tienen que ver un tanto con cuestión cognitiva. Y con cuestión de ansiedad, de depresión, directamente hay un dato que aparece incluso en muchos pacientes años antes de que debuten los signos motores, que es que los pacientes tienen trastornos del sueño. ¿Qué consiste este trastorno del sueño? En que los pacientes despiertan de forma agitada, incluso pueden golpearse, pueden gritar, etcétera, pero pues se confunde con el tema de estás estresado, no has dormido bien, tuviste una pesadilla. Hay otros trastornos que incluso tienen que ver con la olfacción, donde hay anosmia y disminución de esta percepción de los olores. Okay. Y hay otros datos acompañados donde el paciente poco a poco va perdiendo funciones cognitivas o para concentración. Dime, doctor, ¿cómo hacemos para prevenirlo o detectarlo a tiempo? Porque entiendo por lo que me dices que quizá tampoco es tan fácilmente prevenible. Es difícil diagnosticarlo, incluso a veces estos datos pivote que aparecen años antes, incluso pasan desapercibidos. Sí. Y realmente ya cuando empiezan las manifestaciones, la enfermedad ya avanzó ya avanzó el déficit a nivel de esta producción de dopamina. Realmente prevención no existe. Hay algunos pacientes, la mayoría debutan después de los 60 años. 1 a 2% de la población debuta en ese rango. Incluso hay pacientes que pueden debutar antes de los 50 años. Y es como tal, en este caso, un Parkinson precoz.
también hay otros medicamentos u otras características que pueden confundir con la enfermedad. Entonces, son cuadros asociados a otro tipo de trastornos, incluso neurológicos, llámense tumores, llámense demencias vasculares, llámense Alzheimer. El diagnóstico es difícil. ¿Cómo se puede, en este caso, prevenir? No hay prevención. Si la familia tiene antecedente de enfermedad con Parkinson, ahí sí hay que poner hincapié en los miembros, en este caso en los el componente familiar y en este caso en los descendientes directos. Si no, pues obviamente con los datos cardinales que ya se presentan tiempo después, pues obviamente se puede llegar al diagnóstico. Incluso en las técnicas de neuroimagen que se tienen, como es la tomografía o la resonancia o la tomografía por emisión de positrones, a veces hay datos que son indicativos, pero que también pueden ser indicativos de otro tipo de trastornos asociados. Ya una vez que está diagnosticado, hay tratamientos. Sí, hay tratamientos. Hay tratamientos que se abocan en este caso, al déficit directamente de la dopamina, a tratar de mejorar la producción de la dopamina, en este caso de forma exógena, pero directamente es para controlar qué signos, en este caso la rigidez, en este caso el temblor. Cuando el tratamiento farmacológico incluso fracasa, se pasa a un tratamiento terapéutico quirúrgico y en algunos casos se tiene el punto donde ¿es como operable? Sí, es operable. ¿Por qué? Sobre todo, porque el paciente, como ya lo comentamos, va mermando la calidad de vida. Empieza el paciente incluso con temas depresivos, tema de ansiedad, desde el momento en el que le dan el diagnóstico. Y obviamente, pues sí se opera, se ponen estimuladores cerebrales profundos a nivel de núcleos de la base, en este caso el núcleo subtalámico, el globo pálido, el tálamo, para disminuir la aparición de estos síntomas, en este caso no disminuirla, sino disminuir la gravedad o la progresión de la sintomatología que está presentando el paciente, sobre todo en el movimiento. Me imagino emocionalmente, más allá del diagnóstico y del problema de la enfermedad per se, pues no tienes dopamina, o sea, es pues esta sustancia en tu cerebro que te pone de buenas, que te pone contento, ¿no? Claro, la que cuando te metes un chocolate te da wow, ajá. Claro, la hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad. Incluso hay emocionalmente es difícil. Estos estudios que se han hecho, es más frecuente en no fumadores. Es más frecuente que se aparezca la enfermedad en no fumadores. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el tabaco obviamente se estimula la producción de dopamina por ese tema. Pero esto es algo erróneo, pensar la gente que dice, bueno, vamos a fumar. Sí, no vamos a seguir fumando, ¿no? Aquí ya varios están felices. No, apaga el cigarro. Porque vienen otros trastornos asociados. Sale peor. Obviamente al cigarro, como el cáncer de pulmón, como enfermedades cerebrovasculares, N cantidad de cosas. Y obviamente, pues es algo erróneo. El café incluso también incrementa la producción de dopamina, pero no es algo natural. Tienen que ir al especialista para que se dictamine directamente por un neurólogo el tema de los medicamentos. Y si fracasa el tratamiento, pasar al tema neuroquirúrgico y tratarlo directamente con estimulación cerebral profunda. Doctor Alejandro Manjarrés, es un privilegio platicar contigo. Gracias por darnos luz en torno a este tema de Parkinson. Y pues ahí está la información. Hay que acudir al médico cuando se empiezan a presentar estas cosas. Por desgracia, difícilmente prevenible, inclusive difícilmente diagnosticable. Pero los avances tecnológicos ahí van y los avances de estudios ahí van y poco a poco, ¿no? Y controlarlo, sobre todo para que el paciente no genere un estado de invalidez, que obviamente es lo que lleva a mucha desadaptación ya del medio social, al tema depresivo, al tema del abandono en sí mismo y el tema de que si bien no es curable, sí es tratable y obviamente a tiempo se tiene que acudir y pues si nos falta esta hormona, realmente tenemos un hándicap en contra para poder seguirnos desarrollando, ¿no? A pesar de que es en edades de tercera edad. Gracias, doctor. Muchas gracias. No, de qué, para servirles. Es el doctor Alejandro Manjarrés.